Vámonos al bosque mágico, ¿qué les parece? Bosque mágico es una idea común de todas las culturas centroeuropeas y quizá haya, como en casi todo, una raíz real. Bosque mágico, jaja, qué tontería, ¿no? Bueno, depende. Cuando uno investiga, hasta los árboles empiezan a ser misteriosos. Me dicen muchas veces, sí, que para ti todo es misterio. Pues sí, lo es porque indago y me encuentro cosas maravillosas y a veces un poco sobrecogedoras. Que un simple árbol puede motivar el miedo, bueno, véanlo. Me gustaría contarles la historia del doctor Kukovka. El doctor Kukovka estaba en una zona boscosa, tranquilamente, preparando una serie de apuntes para un libro de medicina, y de pronto, llevaba unas 4 horas allí, tranquilo, empezó a darse cuenta de que sus miembros se ponían rígidos, sudor frío le recorría la nuca, se encontraba con unos dolores que le contorsionaban, y en un momento, mirando esos 4 árboles concretos, su conciencia se iba desvaneciendo, pero todo el entorno seguía siendo el mismo. Parecía haber entrado en una burbuja del sueño, pero ahí seguía todo intacto. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué pasando? El doctor Kukovka legó en un escrito, en una célebre publicación, que de pronto observó una masa que le pareció un gran calamar gigante, que expulsaba por su boca ratas y arañas, y una serie de serpientes que se enroscaban en las piernas. Después una luz potentísima y una elevación. Fue una pesadilla. La intoxicación estaba en el árbol. El culpable era un tipo de árbol, que él no lo sabía en aquel momento, pero había sido venerado por sus ancestros durante milenios. Es más, hablamos del árbol más viejo de todos los árboles, el árbol más maldito de todos los árboles, el árbol de las brujas, el árbol donde se ha enterrado a decenas y decenas de generaciones en la vieja Europa, el tejo, Taxus baccata, y a su efluvio, porque sabemos de la toxicidad, yo no lo sabía antes de investigar, un árbol que te mata, un árbol que te puede matar, seas un caballo, seas un gran animal o seas por supuesto una persona. Pero además el poder alucinatorio del tejo, según el doctor Kukovka, estaba en las propias partículas del aire. El tejo había extendido su manto invisible y el doctor, con las peores pesadillas que había vivido en toda su existencia, era víctima de ese ensalmo, de este árbol que vamos a conocer, el tejo, evidentemente. Pero les diré una cosa, una de las historias más tremendas que yo he leído, y es un informe médico, tiene que ver con el tejo. La conocí gracias a mi buen amigo David Matarrán Fernández Quintanilla, que luego con otros expertos nos va a llevar al bosque mágico, porque evidentemente como yo querrán saber más del tejo. Un simple árbol. Bueno, por favor, yo simplemente les voy a leer, y gracias a nuestros compañeros vamos a ir viendo lo que sucedió. Les repito que es una de las historias que además me ha impresionado, porque es un simple informe de descripción médica. Ocurrió en Asturias, durante el verano de 1995. En el prado cercano a la casa, y siguiendo una costumbre muy extendida en esta región, un padre de familia planta un tejo de unos 50 centímetros de altura. Para mantener la humedad, coloca a los pies del plantel unas cortezas de pino. Unos días más tarde, sus hijos juegan durante unas 2 horas cerca del arbolito y vuelven a colocar con la madre, que llevaba guantes para arrancar las malas hierbas, las cortezas que el viento había dispersado. Poco después los niños meriendan fruta sin haberse lavado las manos. Al día siguiente la madre nota algo raro en la mirada del niño. «No me mires tan raro», le dice. Pero la alarma se desencadena un día más tarde, el martes, cuando por la mañana observaron sus pupilas dilatadas, y se dice que no ve bien. Este día se muestra hiperactivo y agitado. Juega en la calle con sus amigos y vuelve muy acalorado. Había hecho un trayecto de ida y vuelta 5 veces en el tiempo en que los demás compañeros habían ido una sola. Sale de nuevo a la calle y a su regreso, otra vez acalorado, le duele la barriga.
Se acuesta y empieza a comportarse de manera extraña. Está despejado, sin sueño, y dice cosas como: ten cuidado con esas avellanas. Tenía miedo de que su madre pisara unas avellanas inexistentes desparramadas por el suelo. Ve moscas y abejas. Habla con los amigos y los nombra como si estuvieran presentes. Todo ello con naturalidad y sin aparente angustia. Después de llamar al médico, le administran una lavativa. Pero centrados en el comportamiento del niño, tardan en percatarse de que también resulta extraño que la pequeña permanezca despierta a esas horas de la madrugada. Está muy despejada. La tarde de ese martes había tenido fiebre y ambos permanecen toda la noche despiertos. Su hermano no sabe dónde está, en qué habitación o casa, aunque reconoce perfectamente a sus padres. Experimenta sensaciones extrañas como la de traspasar con la mano sus rodillas u objetos. En el hospital, creerá traspasar el televisor. Camina a gatas. Cada cierto tiempo vuelve a la realidad y toma conciencia de estar haciendo cosas extrañas. La niña también habla de abejas y, completamente despejada, sigue las alucinaciones de su hermano, quizá sugestionada o comparte de algún modo sus visiones, dicen los médicos. La madrugada del miércoles llevan al niño al hospital. Durante el viaje, aún de noche, cree que es de día. Las pruebas de psicomotricidad que le someten dan un resultado normal, pero equivoca órdenes simples y se levanta cuando se le manda a acostar, o se sienta cuando dicen que se levante. La doctora pide análisis de sangre en los que no se encuentran restos de barbitúricos u otros tóxicos analizados. Mientras tanto, la pequeña estaba en casa y su abuela llama asustada porque continúa su extraño comportamiento. Habla dirigiéndose a su hermano como si estuviera presente y tiene miedo. Presenta también las pupilas dilatadas. Ya en la mañana del miércoles es llevada al hospital y allí duerme un rato y tras el sueño no vuelve a desvariar. El hermano continúa ese día con su estado de agitación e hiperactividad. Habla mucho más que de costumbre, da muestras de lucidez y rapidez de resolución de problemas. Juega al 3 en raya, hace puzzles. Hacia la 1:30 de la noche duerme por vez primera desde la mañana del martes y se despierta temprano completamente normal, aunque muy nervioso. De todo este evento, el niño guarda algunos recuerdos. Entre ellos menciona estar en el hospital, comiendo con un tenedor y el tenedor desaparece. El viaje y el resto de sucesos no lo recuerda. Habían sido intoxicados por tejo. Uno de los pocos informes, año 95, Asturias. ¿Cuál es el poder de este árbol? Vamos a descubrirlo. Viajemos en busca de la esencia del bosque mágico. Uno de los árboles más longevos y sagrados de la naturaleza es el tejo. El mismo que, pese al peligro de extinción, brota en varios puntos aislados de la geografía ibérica. El tejo en el pasado era el árbol de los muertos, de los cementerios, hasta que fue reemplazado por el ciprés. El tejo decía que extendía sus raíces hasta la boca de los muertos y les infundía para elevarlos a la eternidad. A día de hoy, el Día de Todos los Santos, hay todavía la costumbre de llevar una rama de tejo donde está enterrado el difunto. ¿Para qué? Para hacer guiar al alma del difunto por el Valle de las Sombras, y el tejo, como esa especie de árbol sagrado, le ayudaría en su recorrido. Son árboles míticos, son árboles considerados sagrados y son árboles testigos. ¿Y por qué se les llama así? Pues porque eran testigos del paso de generación en generación. Se plantaban al lado de iglesias, ermitas o al menos cerca de edificios singulares, sino con un componente sagrado, y eso hacía que padres, abuelos, nietos y toda una generación tras generación de varias familias fueran siendo testigos del paso del tiempo mientras el tejo seguía ahí. Además de su supuesta inmortalidad, otra de las características de este árbol es su extrema resistencia y flexibilidad. Las muestras de maderas del Laboratorio Xilográfico de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, observadas a través del microscopio, revelan peculiares fibras en forma de espiral. Árboles milenarios, en muchos casos, con una madera impresionante, que se ha hecho arcos, que se han hecho lanzas, los primeros útiles registrados por los homínidos, los humanos, antiguos humanos, son madera de tejo de hace 400.000 años. El tejo crece muy despacio, es de los árboles que crecen más despacio, y la madera es muy compacta.
Entonces esa madera crea una estructura casi eterna. Ahí un tejo seco puede aguantar siglos. El efecto de la luna en el tejo, me di cuenta de él una noche de luna creciente en el que vi bajar chorros como si fuera una lluvia, la savia. En la luna nueva el árbol llegaba al punto cero, es como si se secase y funcionara en la raíz, y a medida que iba creciendo la luna, con la creciente iba ascendiendo la savia. Cuarto Milenio viajó hasta el corazón del bosque de Casayo, en Galicia, uno de los más antiguos del mundo. Allí encontramos un entorno de formas extravagantes proporcionadas por los troncos, ramas y raíces de estos tejos. El tejo tiene una vitalidad interna que hace que brote en todas las direcciones. Entonces es el árbol ideal para formar figuras, recortes, que han hecho virguerías con los tejos, a codos de una longitud que no sabe uno cómo ha podido llegar la rama del tejo y tocar suelo y salir otro tejo. En un bosque semejante en Gran Bretaña, el de Druid Grove, el escritor Allen Meredith vivió una extraordinaria experiencia hace unos años. Este señor que ha hecho mucho por los tejos, pues dice que cuando entró en ese bosque de tejos se le paró el reloj y que notó pues unas sensaciones raras y que al salir ya de ese edad el reloj le volvió a andar. Pero el tejo tiene su lado oscuro, siniestro, para las demás especies, las peligrosas y mortales toxinas que produce. Hace unos 200 millones de años, cuando aparecieron en la naturaleza los tejos, se volvió una especie muy fuerte respecto al entorno que tenía. Estamos hablando del Jurásico, una época de dinosaurios, muchos dinosaurios vegetarianos que se dedicaban a comer pues todo lo que era la flora. La resistencia que creó este árbol es única debido a sus toxinas. El tejo, generalmente cuando se cría en la naturaleza del suelo, alrededor de él nunca va a salir otro árbol, ni vegetación, ni arbusto, ni nada de nada. El tejo, debido a sus características de productor de toxinas, 3 toxinas fuertísimas, ha logrado sobrevivir y ser uno de los árboles más longevos de todo. Puede vivir 500 años, 1000 años, incluso se puede decir 5000 años en algunos casos. Estas toxinas eran conocidas por el hombre desde tiempos inmemoriales. Es un árbol como el árbol sagrado de los cántabros, ¿no? Que decían que su fruto lo utilizaban, la semilla, el fruto que da el tejo, lo dejaban secar, lo metían en la bolsita que iban con ellos a las guerras, porque el pueblo cántabro era un pueblo pues guerrero, y era el pueblo que se dedicaba a hacer de mercenario. Entonces, cuando eran hechos cautivos, ingerían esa semilla del tejo y se suicidaban. Desgraciadamente, hace pocos años se pudieron comprobar los efectos mortales de las toxinas del tejo sobre unos caballos que participaron en una cabalgata en Puente Viesgo, Cantabria. Dentro de esa celebración, pues tuvimos el disgusto, tuvimos el accidente de que 2 caballos mordisquearon el tronco de este tejo, y se dice que como consecuencia de ello murieron. Yo en el año 1958, estando en Campo de Suso, exactamente en el pueblo de Espinilla, que era la capital, una mañana un ganadero me despertó. Entonces, al ver los potros muertos, yo empecé a hacer la autopsia a 1, 2, 3, 4, 5, como declaré en su día, y entonces ya no continué. ¿Por qué? Porque en cada uno de los potros yo veía lo que tenían en el estómago, que era corteza de tejo que había en aquel corral y que habían cortado con el fin de para el invierno, para la cocina, y las hojas de tejo. El efecto tóxico, aunque más raro, también se verifica entre los seres humanos. Cuarto Milenio localizó al maestro Víctor García López, de Cantabria. Hace unos años
trabajaba en su taller fabricando réplicas de antiguos artefactos prehistóricos hechos con madera de tejo cuando sucedió lo peor. Una tarde que pensé que iba a estar trabajando un rato pequeño, que no había que darle más importancia al asunto, no me puse la mascarilla de protección, que normalmente lo suelo hacer. Y al meter la pulidora, pues todo el polvo que estaba saliendo de corteza, de rama, que estaba en el ambiente, fui inhalando, lo fui tragando a través de la respiración y de repente empecé a notar que me mareaba. La lengua hinchada, los labios amoratados, me había quedado totalmente pálido y no podía concentrarme, me quedaba mareado, me quedaba dormido. Y fuimos a urgencias. Llegué con parada braquiorrespiratoria y empezaron a actuar sobre los síntomas. El problema del veneno es que afecta a todo el sistema nervioso, aparato digestivo, pulmón, todo. Hace pocos años, los científicos sintetizaron sustancias de su savia que permiten tratar varias formas de cáncer. Lo que sí marca el tejo es la gran aspiración del ser humano, que es ser eterno. Árbol de vida y árbol de muerte. Desde las más profundas de sus raíces hasta lo más alto de su copa, el mágico tejo continúa siendo, a día de hoy, un gran misterio. El bosque animado, como dirían en Galicia, el bosque fantástico, el bosque mágico. Quizá, como digo, hay una raíz para todo esto. Les contaré, no sé si es un secreto, lo poco que he conocido a los investigadores del tejo, que muchas noches, quizá como esta, cogen sus bártulos y se ponen a examinar la savia ante la incredulidad del resto incluso de científicos y la combinan con las fases de la luna e intentan seguir conociendo a un completo desconocido, pero que está en muchos de nuestros bosques. Algunos de estos tejos estaban ya siendo testigos del paso, por ejemplo, de Jesús de Nazaret o de los íberos y prerromanos en España. Y ahí siguen, como entidades vivas, extrañas que son, como el lazo brujeril de todos los bosques. Comprendo la fascinación de estos investigadores. En el fondo quieren saber más, pero algunos me han confesado que tienen que estar a la sombra del tejo, como si un imán extraño y protohistórico les atrajese. Es peligroso el tejo, es un arma de doble filo, evidentemente. Una mínima sustancia, un mínimo extracto, te puede matar en el acto. El público no lo sabe. Debería saberlo porque ha habido casos, como hemos dicho, de intoxicación accidental. En el río Clacton, hace 450.000 años, en el Reino Unido, se descubrió entre la gravilla una flecha prehistórica. La primera flecha de la humanidad. Era de tejo, porque eso significaba para los antiguos, que ya conocían el poder de este árbol, un arma letal. Te atravesaba y te envenenaba al mismo tiempo. En el mismo Reino Unido hay ataúdes, tumbas construidas dentro de los tejos. Y todavía hoy hay personas cuyos cuerpos han sido pulverizados por el paso del tiempo, que tuvieron como último deseo irse con el árbol de la vida y la muerte. El árbol que hendía sus raíces para llegar a la boca de los difuntos. El árbol que yo creo que ya hemos conocido entre todos y que, sin duda alguna, daría para un programa entero, ¿verdad? Ojalá, alguna vez. El bosque mágico. Quizá alguien les diga, ¡qué risa! Bueno, por risa ninguna, evidentemente. El tejo es el ejemplar que nos demuestra que todas las leyendas tienen una poderosa base real.